Transmitir en directo, pues voy a contaros cositas y esas cositas que os voy a contar las estoy transmitiendo desde Instagram, pero también desde Facebook. Así que si me veis mirar de un lado a otro es para comprobar que todos estamos por ahí. Hola Marce, buenas tardes. Me alegro mucho de verte por aquí. Bueno, vamos a esperar un minutito porque creo que todas las personas han estado avisadas y probablemente quien no esté ahora por aquí, pues luego podrá verlo también en diferido. Lo bueno de estar aquí en directo y que estemos aquí juntas. Hola, érase que se era. Ana Isabel, buenas tardes. Pues lo bueno de estar aquí juntas es que podemos hacer una interacción mucho más directa y podemos incluso intervenir y ver cositas. Hola Ariel, bonsoir. Y así pues en este momento podemos incluso compartir, que eso es una de las cosas que más me gustan. A mí también me da mucho gusto. Hola Leli, buenas tardes. Hola, me alegro mucho de que estéis por aquí porque hacía un montón que no hacía directos y que no andaba por aquí por las redes así directamente. Solamente cuelgo cositas y os voy contando cosas, pero bueno, pues en este tiempo todos estamos y todas muy ocupadas, haciendo muchísimas cosas. Yo estoy atendiendo también a todo mi alumnado, como os ponía en la web y como os mandé mensajitos a todas las personas que estáis por aquí, que me seguís y también por el correo electrónico. Y bueno, pues ya es momento de que nos veamos y de que me veáis también algún ratito, porque dentro de nada ya es Navidad, ya estamos todo el mundo preparando las vacaciones, los días, las fiestas. Sí, así es. Y así todas somos amigas y estamos por aquí pues disfrutando de nuestro tiempo. Y ahora espero que podamos disfrutar un poquito más. La verdad es que yo tenía muchas ganas y tenía un tema preparado que era sobre estilos de crianza. Y también otro tema preparado sobre algunos colectivos y bueno, sobre autoestima, sobre mujer adulta. Pero cuando empecé a organizar el tema, me pareció que lo que sentía era que lo que necesitábamos ahora era hablar de resiliencia. Y por eso, pues al final es el tema que he decidido. Hola, Luz Marina. He decidido este tema porque precisamente en este momento tenemos que abordar esa fortaleza que tenemos, esas capacidades, tan altas capacidades que poseemos, no solo las personas altamente sensibles. Siempre insisto en esto porque creo que es muy importante que sepamos que todas las personas tenemos muy grande capacidad de resiliencia, una gran capacidad para sobrellevar todo lo que la vida nos aporta, pero las características de cada una de nosotras, de cada una de las personas que habitamos este planeta, nos va a hacer que sea un poquito más fácil, un poquito más difícil. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta qué es lo que necesitamos y aprovechar las oportunidades que nos da la vida en el día a día. Así que bueno, después de daros la bienvenida, creo que ya es momento de que empecemos con el tema. Son las 7:04, ya habíamos quedado a las 7. Para quien está aquí por primera vez y no me conoce, me voy a presentar. Saber que soy Mar Bustos, soy educadora social, musicoterapeuta, artesana de vida y artesana oficial de Castilla-La Mancha aquí en España y también docente de intervención sociocomunitaria. Durante muchos años me he dedicado, durante más de 10 años, me he dedicado a acompañar a personas de forma autónoma, a acompañar a personas a aprender a disfrutar de la vida y a reducir sus niveles de estrés y ansiedad. Es mi especialidad el enseñar a las personas y acompañarlas para poder disfrutar de todos los regalos de la vida diaria, disminuyendo los efectos nocivos del estrés, de la ansiedad y reconociendo la esencia sensible y disfrutándola. Así que me considero experta en estrés, en ansiedad y en sensibilidad. Las personas que andáis por aquí ya lo sabéis. Y hoy de los temas que vamos a hablar en concreto y que voy a relacionar son resiliencia y alta sensibilidad. Hola Javier, buenas tardes. Si hablamos de
resiliencia, tenemos que hablar de Boris Cyrulnik, que es la persona que acuñó este término, el de resiliencia, y que además es especialista y experto en la teoría del apego y la teoría de la resiliencia. Y además yo también hoy os voy a hablar del apego, porque todo este mundo afectivo que nos afecta desde muy chiquititas y desde muy chiquititos es lo que va a darnos esa facilidad o esa necesidad de esforzarnos un poquito más en el desarrollo de esta capacidad resiliente. Buenas tardes, Inma, Hortensia. Como os decía, si hablamos de resiliencia tenemos que nombrar a Boris Cyrulnik. Y si hablamos de alta sensibilidad, tenemos que nombrar a Elaine Aron, que es la persona que acuñó este término también en los años 90. Y por supuesto tenemos que hablar de mi querida Karina Zegers, que además hace un momento estábamos comentando, porque creo que es la referente en Europa que nos puede servir también sus lecturas para descubrir este rasgo de la personalidad, la alta sensibilidad. ¿Por qué os digo que también cuando hablamos de resiliencia debemos hablar del apego? Porque en estos últimos años hay muchos conceptos y muchas ideas y muchas formas de relacionarnos que han aparecido entre las conversaciones, en un montón de redes, aparecen por todas partes. Y algunas incluso las hemos añadido una connotación de negativas. Entonces parece que tenemos que dejar el apego. Y a veces nos confunde estas comunicaciones. ¿Por qué? Porque el apego es algo necesario y es algo que nos acompaña desde que nacemos. Incluso hay estudios actualmente, hola Pauli, hay estudios actualmente, ahora que tenemos esta capacidad de ver nuestros movimientos cerebrales con las investigaciones de la neuropsicoinmunobiología, pues podemos descubrir también que incluso cuando ya nuestra madre está embarazada y nosotras estamos dentro de ese líquido amniótico, existe una especie de apego, sobre todo en cuanto a los sonidos y a esas vibraciones que la voz emite cuando nuestra madre nos habla, cuando canta o incluso cuando otros hablan. Se dice que cuando la madre habla cariñosamente, cuando la madre está expresándose, es como si estuviera acariciando la boca del bebé que lleva dentro y que es un momento en el que el bebé se alimenta y chupa ese líquido. Entonces a mí esto me ha parecido un descubrimiento curiosísimo. Ya sabéis que me encantan estos descubrimientos, que a veces os hablo precisamente de algo que he descubierto recientemente. Hola, muy buenas. Hola Bea, porque me parece sorprendente todo esto que ahora estamos descubriendo y me parece que tenemos que aprovecharlo para mejorar y para conocernos un poquito mejor a nosotras como personas y a toda la humanidad como esa especie de la que formamos parte. Entonces, el apego tiene mucho que ver con esa relación afectiva que tenemos con nuestro referente principal. Y ese referente principal habitualmente es la madre biológica. Digo habitualmente porque luego vamos a ver también algunas excepciones. Y también recientemente se ha descubierto que hay una tercera persona referente que también produce un efecto sumamente tranquilizador, que es el padre. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que esta triada de el bebé, el niño o la niña, con padre y madre sea imprescindible para que se desarrolle un apego seguro, que es lo que conocemos y de lo que vamos a hablar también. No tiene por qué, pero sí que son descubrimientos que se han hecho. Y vivimos en una sociedad en la que la familia es la institución básica alrededor de la que se mueven todas las relaciones y todos los estudios en cuanto a cómo nos socializamos y cómo funcionamos y crecemos y nos desarrollamos todas y cada una de las personas. La familia es la institución máxima porque es el núcleo donde cuando el niño o la niña nace ya está formada y el núcleo principal, pero no quiero decir que tenga que ser imprescindible.
¿vale? Eso que quede claro desde el principio. Ya sabéis que a los que y a las que ya me conocéis que yo siempre doy mi opinión en cuanto a mis conocimientos, mi experiencia y lo que incluso me vais contando de todo lo que os pasa por vuestra vida. Así que tenemos que saber que cuando hablamos de apego o hablamos de resiliencia o ambas cosas, estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de ese sentimiento de seguridad. No solamente de tener una casa, de tener una cama, de tener un espacio, sino de que en ese espacio tú te sientas segura, seguro. Hay muchísimos experimentos sobre esto. Voy a beber un momentito. Luego, si a alguien le apetece, le voy dejando también debajo algunos links. Hay muchos experimentos sobre esto porque desde los años 40 o 50 que se hacían experimentos incluso con primates. Pues ya se ha intentado ver qué es realmente lo que más necesitamos cuando somos pequeños. Y hay muchos experimentos que se hacen desde que somos bebés hasta que somos mayores. A mí me llama mucho la atención un experimento que hizo un tal Harlow, que era con primates. En este experimento, fijaros que le ponían a los monos recién nacidos, a pequeñitos, les ponían una mona, digamos que como una estructura metálica en la que había un biberón con leche para poder mamar. Y luego les ponían otra estructura en la que no había biberón, no podían alimentarse, pero que estaba recubierta de telas mulliditas y de pelo. Los monos elegían la estructura que tenía pelo. Y elegían la estructura que tenía pelo y se agarraban y se abrazaban y se quedaban ahí cobijados. Y de vez en cuando ya tenían mucho hambre, iban, se bajaban, se acercaban a la otra estructura, bebían un poco de leche y rápidamente volvían a cobijarse. Este fue uno de los experimentos más curiosos, pero que más claramente nos decía que lo que necesitamos es mucho más afecto que nutrición alimenticia, que elegimos antes el afecto, la cercanía, el estar cobijados y sentirnos seguros en brazos de alguien, que todo lo contrario. Por eso hay también tantas confusiones, tantas críticas a los diferentes modelos de crianza. Y si coges al niño todo el tiempo, no va a querer nada más que estar en brazos y luego no va a salirte de los brazos y va a llorar todo el rato. Si no lo coges, esto. Hay muchísimas diferencias, y muchas críticas, pero lo que ha quedado claro es que cuando un niño necesita a un adulto que es su referente y que es la persona de quien es totalmente dependiente, porque somos el animal más dependiente del planeta, si tú no le das esa necesidad que tiene, entonces es cuando el niño no va a poder desarrollarse plenamente con todo lo que podría ser y desarrollar sus capacidades desde pequeñito. Así que el amor es lo que hace crear este vínculo afectivo y eso es lo que tiene relación directa con un entorno seguro. Por eso es tan importante, fijaros que, claro, cuando hablamos de intervención social, si echáis un ojo por ahí, por ejemplo, en las legislaciones, en las normativas, siempre, siempre, siempre hacen mención en la formación profesional, en la formación universitaria, siempre se hace mención a que los profesionales que vayan a desarrollar esta profesión que tenga relación con intervención social o con sanidad o sanitaria, el crear entornos seguros tanto para las personas destinatarias de la intervención como para el propio profesional y el resto de profesionales con los que trabaja. Cuando trabajamos y nos encontramos en entornos seguros, somos capaces de desarrollar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, de poder ayudar a otros, a otras personas. Cuando ese entorno no es seguro, estamos en situación de supervivencia y en situación de defensa.
Hola Nuria, hola Alessandra, hola Tania, encantada de que estéis por aquí. Bueno, os hago un pequeño resumen de lo que ya conocemos, de lo que es realmente la parte positiva del apego, para que conozcamos el apego como algo que de verdad necesitamos y que no es tan negativo como a veces pues vemos por ahí, o el apego material o el apego a otras cosas, pero el apego desde que nacemos es lo que va a hacer que creemos un vínculo afectivo con las personas que son referentes y sobre todo con las personas de quienes somos dependientes. Cuando hablamos de apego seguro es cuando estamos pensando, somos niñas, somos niños y pensamos que ese referente, esa persona de la que somos dependientes, no nos va a fallar. Va a estar ahí cuando nos haga falta. Eso es lo que nos aporta seguridad. Y por tanto, cuando vamos creciendo, cuando vamos haciéndonos adultos, seremos adultos y personas mayores y personas con responsabilidades que seamos capaces de asumir esas responsabilidades con independencia, con autonomía, que seamos capaces de tener relaciones sociales sanas y que no tengamos esta dificultad de la gran decepción en cuanto conocemos a alguien y no es o no hace o no piensa como esperábamos, sino que somos capaces de desarrollar estos abandonos sin tener miedo, sin crear un trauma y sin sentir que se nos va a acabar el mundo, que a veces nos pasa, ¿verdad? Eso es lo que hace que el tener un apego seguro forme luego o se conforme nuestra personalidad o nuestra forma de enfrentarnos al mundo con muchísima más seguridad y con más autoconfianza. ¿Por qué? Porque al tener esa seguridad en nuestro entorno y saber que no nos va a fallar esa persona de la que dependemos, sabemos que el mundo en el que vivimos, esa idea que tenemos del mundo, que aparece desde muy pequeñitos, ¿eh? A veces pensamos que los bebés no tienen ninguna idea del mundo, pero sí la tienen y el apego es una de las teorías que lo demuestran. Cuando tenemos este apego seguro es cuando reconocemos el mundo en el que vivimos como un entorno seguro, agradable y con posibilidades de disfrute. Por otro lado tenemos el apego inseguro, que nos produce muchísimo estrés. Es muy estresante porque estamos constantemente en ese tipo de vida de supervivencia, de dependencia insatisfecha y de necesidad que no sabes cómo vas a poder cubrir, con lo cual estás a la defensiva, incluso desde niño, desde niña. El apego inseguro puede ser evitante o el que llaman también ansioso, angustioso. El evitante podemos decir que es cuando el niño no se fía de que esa persona vaya a estar ahí. El niño no piensa, no siente la seguridad de que pase lo que pase, ese referente, la madre, el padre, el cuidador, la persona que está ahí y que le da lo que necesita, va a dárselo y va a estar cuando lo necesite. Por tanto, intenta evitarlo. Cuando esa persona lo que hace es acercarse de forma cariñosa o intentar demostrarle que va a hacer un gesto de amor hacia el niño o la niña, normalmente vuelven la cabeza, no quieren estar ahí porque no se fían, no acaban de creerse que eso vaya a ser verdad, porque han tenido muchas experiencias en las que han visto que aunque a veces sí están presentes cuando lo necesitan, en la mayoría de las veces no. Por lo tanto, cuando llegamos a ser adultas, cuando llegamos a una cierta edad en la que tenemos que asumir esas responsabilidades, en las que tenemos que demostrar nuestra capacidad de independencia y de autonomía, si hemos tenido un apego inseguro de este tipo evitante, no vamos a sentirnos a gusto o no vamos a disfrutar con facilidad de las relaciones íntimas. Hay muchas personas que esto les ocurre por otro tipo de situaciones, incluso por traumas o por violaciones o por abuso o por otro tipo de situaciones. Y no tiene por qué ser tampoco tan traumático. O sea, en la población no creo
que el otro día estuve viendo una estadística, pero es que ahora mismo no lo he apuntado y no recuerdo cuál es el tanto por ciento, pero hablaban de que un 40% de la población puede tener apego inseguro fácilmente, incluso muchísimo más. O sea que no es algo que tenga por qué ser traumático, que la mayoría vivimos con ello y vamos trabajándonoslo según vamos creciendo y siendo adultos. Por otro lado, tenemos este apego inseguro, ansioso, que produce angustia, que el niño o la niña ese estrés lo lleva ya a la ansiedad porque ya hay una situación de estar constantemente en situación de alarma, no consigue relajarse, no consigue en ningún momento estar en calma, no consigue sentir en ningún momento que alguien va a apoyarle o va a ayudarle cuando lo necesita. Esto os parecerá bueno, que es terrible y que son situaciones muy extrañas, pero el que no aparezca alguien cuando lo necesitas puede ser simplemente que estés en la cuna, que estés llorando, que quieras comer, que necesites que te dé un objeto o que sencillamente quieras cambiarte de postura. A ver, que cuando somos bebés nuestra manera de expresarnos es muy sencilla, pero vamos aprendiendo también de estas conductas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando este bebé no ha recibido esa respuesta positiva y afectiva cuando ha necesitado que alguien de quien es dependiente le ayude, pues cuando va creciendo va a tener una sensación de depender constantemente porque no va a poder desarrollar su independencia y su autonomía, su autoconfianza. Eso le va a costar más. Cuando digo que no lo va a desarrollar, no me refiero a que todos vamos a estar traumatizados cuando seamos adultos, ni mucho menos. Seguramente una persona con apoyo, con apego seguro, va a tener mucho más fácil su desarrollo personal a lo largo de la vida y de su maduración. Y las personas con apego inseguro vamos a tener mucho más difícil ese desarrollo y esa maduración y vamos a tener que currárnoslo un poquito más, ¿no? Que creo que así me vais a entender todas fácilmente. Por eso es tan importante también que nos pongamos en la situación. Esto yo lo he vivido especialmente en la cuestión de, hola Luna, con el colectivo de niños adoptados. Sobre todo durante una época que aquí en España, sé que hay personas que no vivís aquí, pero una época que aquí en España, a raíz de un documental que echaron en la noche temática y en Documentos TV, que los que tenéis más o menos mi edad y sois de por aquí os acordaréis, sobre los orfanatos en China. Y entonces aquí, claro, cuando vimos eso, hubo muchísima gente que empezó a hacer adopciones internacionales, seguro que os acordáis. Después pasamos a la zona de cuando pasó lo de Chernobyl también, pero aquel documental fue algo que a la sociedad española le afectó tantísimo, tantísimo, que hubo una explosión de gente que quería adoptar a esas niñas, o la Nuba, o la Maui, porque fue algo, bueno, pues bastante impactante, era algo a lo que no estábamos acostumbradas todavía. ¿Qué pasa? Que cuando un niño o una niña, que es en la situación en la que nos vamos a poner ahora, está institucionalizada desde pequeña, hola Nuba, buenas tardes, y, y el personal que hay en esa institución no da abasto, pues siempre va a ser una niña o un niño con apego inseguro. Esto sí que es algo que puede afectar el resto de tu vida. Y sí que es algo que tenemos también que asumir. Tenemos que asumir que hay situaciones que nos pueden afectar siempre. No pasa absolutamente nada. Lo que ocurre es que tendremos que hacer un esfuerzo un poco mayor y que las personas de nuestro entorno tendrán que hacer también ese esfuerzo un poquito mayor. Bebo de nuevo. Imaginaros los niños institucionalizados, por ejemplo, en uno de estos centros, como aquel documental que, bueno, ahora hay algunos también y no están tan lejos, que a lo mejor pues tienen que cambiarles el pañal una vez cada cierto tiempo,
y claro, si hay 30 niños y hay 2 personas para cambiarles el pañal, pues no van a pasar cuando el niño esté mojado, sino que tendrá que estar mojado un rato y por mucho que llore y se exprese para decir necesito estar seca, necesito estar seco, pues hasta que no le llegue no va a tener ese apoyo o esa ayuda. Con lo cual, muchos de ellos desarrollarán otro tipo de dificultades, otro tipo de trastornos como el trastorno del vínculo, otro tipo de trastornos afectivos. Eso sí que es algo bueno, que suele pasar y que esa capacidad resiliente se aminora porque falta ese factor del referente en el momento de la infancia, que es tan importante. Por eso creo que hasta aquí os hablaba del apego, porque creo que es importante entender que la creación de estos espacios de afectividad, de amor, de comprensión, de ayuda, de los referentes de los que eres dependiente en la infancia, son los que influyen directamente en cómo vamos a desarrollar esta capacidad resiliente, en cómo vamos a poder desarrollarla con facilidad o vamos a tener que aprender a hacerlo de una manera un poco más complicada, pero que se puede hacer igualmente. Cuando hablamos de la capacidad resiliente, de lo que estamos hablando es de la capacidad de superar traumas o superar situaciones difíciles y además salir reforzado de ellas. Ser capaz de aprender esa parte positiva de lo que ha ocurrido, ser capaz de poder hablar de esta situación de una forma lo más objetiva posible, nunca va a ser objetiva, pero ser capaz igual incluso de ponerle humor y ser capaz sobre todo de aprender y sacar lo que nos ha enseñado para poder utilizarlo en acciones futuras. Se podría resumir simplemente en que resiliencia puede ser la capacidad de superar un trauma, pero cuando investigamos un poquito más y profundizamos, tenemos que ver también esa parte de sacar lo bueno, de aprender y de ser capaces de utilizar eso que hemos aprendido en la acción del futuro, para que nuestra vida después sea mejor y que realmente nos favorezca. Para ello necesitamos también, para superar este trauma, no solamente necesitamos haber tenido un cierto apoyo antes de este trauma o de esta situación difícil, también necesitamos saber en qué situación estábamos en ese momento. Si teníamos una red de apoyo, si teníamos personas que nos ayudan y que están a nuestro lado, en qué situación estábamos, incluso socioeconómica y dentro de todas las dimensiones que nos afectan al ser humano, la parte personal, social, espiritual, emocional, relacional. Según cómo estemos, vamos a superar de una forma o de otra estas situaciones difíciles que la vida nos ofrece y nos ofrece para aprender y para seguir caminando por ella. Y también va a depender de esa red de apoyo que tengamos ahora. Por eso es tan importante crear redes de apoyo y es tan importante que seamos capaces de tener un entorno, hola Fabi, un entorno en el que dar y recibir de forma que sintamos ese entorno seguro. Y incluso, fíjate, ahora que utilizamos tanto las redes sociales, ese entorno no tiene por qué ser solo físico. Ahí es donde nos hemos dado cuenta de que estas redes de apoyo, y cuando hablo de redes de apoyo no hablo de redes sociales, pero sí que estas redes de apoyo, el sentir que hay personas de las que podemos tirar o incluso que nosotras estamos dispuestas a ayudar, es algo que nos va a hacer tener más fuerza en esta situación. Pero incluso si no tuviéramos redes de apoyo, también tenemos esa capacidad resiliente y también podemos salir de ella. Ahí la diferencia estaría en el tiempo, en la calidad, en la cantidad de recursos, pero es algo que es natural, que pertenece a nuestra naturaleza humana.
Fijaros, yo me lo imagino de una forma muy creativa, como cuando se nos rompe el pantalón, tenemos un roto en el pantalón. Ese trauma es como si fuera ese roto del pantalón. Y cuando vemos el roto, un día de repente decimos, bueno, ya, se acabó. Hoy voy a empezar a reparar este roto. Y entonces decidimos qué hilo coger, qué aguja usar. Buscamos el dedal, vemos si vamos a necesitar un trozo de tela o si con zurcirlo con hilo va a ser suficiente. Empezamos a reparar y a poner atención a ese roto. Empezamos a fijarnos en él y a prestarle el tiempo, a prestarle la mirada, a observarlo, a utilizar la diferencia de perspectivas, lo cogemos, le damos la vuelta, lo miramos de un lado o del otro, nos lo llevamos a la ventana para verlo a la luz, nos encendemos la lámpara para verlo mejor, nos vamos a otra mesa más grande donde podamos extenderlo, empezamos a dedicarle nuestra atención plena a ese roto, empezamos a dedicarle un espacio de observación. Y así es como empezamos a darle ese trabajo continuo, ese esfuerzo nuestro, esa voluntad, esa atención, nos concentramos y así cada vez que vamos cosiendo ese roto lo vamos viendo cómo mejora y vamos descubriendo en dónde hay que, a lo mejor con la aguja, con la punta hay que rematar un poquito esto, o a lo mejor lo que hay que hacer es, aunque había elegido esta tela, voy a buscar otra y voy a ponérsela en este trocito. Incluso, fíjate por dónde. Ahora se me ocurre que en vez de zurcirlo, lo que voy a hacer es ponerle un parche de colores, porque quiero que se note. No me importa que se note, pero quiero que se note y quiero cambiarlo, quiero transformarlo. Así es como yo me imagino ese trauma y como yo veo desde esa mente creativa y artística y desde esta metáfora de la costura del roto en el pantalón, la capacidad resiliente, que necesita de todos esos factores de apoyo, de conocer dónde estás, de saber algo más de ti, de buscar el origen y sobre todo de prestarle la atención que necesita. Os invito a ver, que luego os pondré por aquí también el enlace, el vídeo que hice sobre pensamiento creativo, que también os puede ayudar a entender un poco este movimiento de atención y de pensamiento para poder superar situaciones traumáticas. Ahora que ya hemos visto qué es la resiliencia, qué es el apego, cómo nos envuelve esta situación afectiva desde que nacemos. Y ya nos hemos puesto también en la situación de una persona en una situación de exclusión social, niños o niñas institucionalizados. Vamos a ponernos en la situación de una persona altamente sensible. Cuando hablamos de alta sensibilidad, como os decía antes, tenemos que mencionar a Elaine Aron, que fue la persona que acuñó el término, y también tenemos que saber, o la naranja navideña, qué nombre más simpático. También tenemos que saber que, hola Maui, que no sé si te había saludado antes, pero yo tuve una tortuga hace mucho tiempo que se llamaba así. Pues que cuando esta mujer descubrió este rasgo de la personalidad, porque, insisto, es un rasgo de la personalidad, no es ni un trastorno, ni una enfermedad, ni un trauma, es un rasgo de la personalidad, igual que hay otros muchos rasgos de la personalidad que se van conformando y que forman parte de nosotras y nos acompañan en nuestro día a día. Entonces, os voy a recordar a las personas que ya lo conocéis y para las que venís por primera vez y a lo mejor es la primera vez que oís hablar de alta sensibilidad o no tenéis muy claro de qué va esto, que podéis revisar los libros de Elaine Aron, El don de la sensibilidad, los de Karina Zegers, que yo siempre la recomiendo porque creo que es la persona que mejor para los europeos y las lenguas europeas nos cuenta lo que es esto y nos habla, te vas a sentir súper aliviada además cuando vayas leyendo y descubriendo, ah, mira, y por eso me pasaba a mí esto. Y también decir que hasta ahora se sabe que el 20% de la población es altamente sensible.
Yo estoy convencida de que hay muchísimas más personas altamente sensibles. ¿Por qué? Por lo que yo veo en mi día a día y porque creo que las generaciones anteriores no tenían ni idea de lo que era esto de la alta sensibilidad. Elaine Aron acuñó este término en los años 90, pero estoy convencida de que mucho antes ya existía. Y también es importante saber que es hereditario y que dentro de la alta sensibilidad hay muchísimas variedades y muchísima diversidad, igual que lo hay en todo el planeta, tanto de biodiversidad y en toda la humanidad, porque cada persona es única, singular e irrepetible. Así que también os invito a que veáis luego os pongo el enlace, los vídeos también que tengo en la página web, en un mar de terapias /gratis, en los que podéis también ver un poquito más sobre alta sensibilidad. Lo que hoy os voy a recordar son los 4 pilares de esta alta sensibilidad. Vamos a verla ahora. Bueno, vamos muy bien. Los 4 pilares que son los que, digamos que determinarían si eres una persona altamente sensible. Y cuando te fijas en esos 4 pilares es cuando dices, ah, pues mira, yo creo que sí, o yo creo que no, que en esto pues no va a ser así. Por un lado está el pensamiento profundo, la profundidad en la reflexión, cómo se procesa la información cuando llega al cerebro, incluso cómo procesamos ese existencialismo, ¿no? De qué es la existencia, qué hacemos aquí, qué ocurre cuando pasa esto. Hay muchas veces que las personas altamente sensibles que estáis aquí seguramente lo sabréis, que nos dicen, pero bueno, que no es para tanto. Y a lo mejor cualquier cosita que has oído o cualquier cosa que ves o que te dicen, te pones a reflexionar sobre ella y llegas pues a mundos que a veces ni siquiera pensabas que podrían existir. Y a las personas que no son altamente sensibles eso les parece como que o es una tontería, hasta te lo dicen, o una pérdida de tiempo. Pero sí que es verdad que ese pensamiento profundo es algo que a veces nos embarga. Intentamos ver todas las perspectivas o las vemos de por sí. Le buscamos sentido a eso que está ocurriendo, sentido a la vida, sentido a por qué crece una planta, sentido a cómo se hace una forma. Y luego este pensamiento profundo y esta reflexión profunda también nos lleva a pensar en las consecuencias de una forma bastante profunda y también a entrar en estados a veces de preocupación. Por eso es tan importante desarrollar la capacidad resiliente, porque este pensamiento profundo a veces nos lleva a momentos y a situaciones en las que sufrimos. Por otro lado, el segundo pilar sería la sobreestimulación sensorial. También os recomiendo un vídeo sobre sobreestimulación sensorial que podéis ver en la misma página web o en mi canal de YouTube, y creo que desde ahí también vais a poder descubrir un poquito más sobre qué es esto de la sobreestimulación sensorial. Así, a grandes rasgos, nos llega tanta información que a veces es difícil seleccionarla, a veces es difícil guardarla y a veces es difícil también no estresarse, no agotarse de toda la información que recibes. ¿Por qué? Porque todos nuestros sentidos están abiertos, es como si nuestro sistema nervioso estuviese siempre expuesto, estirado y deseando recibir esa información. Está tan dispuesto que nos llega tantísima información que a veces es complicado y puede llegar a ser agotador. Hola Cata, ¿qué tal? De hecho, muchas veces, casi siempre, cuando empecé a leer y a conocer la alta sensibilidad y me di cuenta de que muchas de las personas que se habían acercado a mí eran altamente sensibles y que empezamos a conocernos más personas altamente sensibles, me di cuenta de que esta sobreestimulación nos lleva en muchos momentos de nuestra vida a la huida. A decir, ya no puedo más, esto es agotador y yo me voy de aquí, me bajo de este tren. Eso es algo también bastante común. Arte y trabajo social, creo que acabas de llegar. Encantada de tenerte aquí también. Buenas tardes.
El tercer pilar del que podríamos hablar también y que ya os digo que os recomiendo este vídeo para que también lo podáis profundizar un poquito más. Creo que hay 3 o 4 vídeos, el 1, 2, 3 y 4, y podéis ir viéndolos poquito a poco. Incluso sobre los mitos y otro tipo de aspectos relacionados con la alta sensibilidad. En este enlace que os pondré, un mar de terapias /gratis/, es la fuerte emocionalidad, la fuerte empatía, la capacidad, la alta capacidad empática. Yo siempre lo denomino más fuerte emocionalidad. A veces te llaman llorona, pero qué sensible estás, todo te afecta. Nos conmovemos con muchísima facilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el llorar desesperadamente con una película, con varias, pero con una película, por ejemplo, llorar desesperadamente, salir del cine y parecer como si me hubiera pasado algo terrible. Y realmente es que me había pasado algo terrible, porque yo había vivido aquello emocionalmente tan a flor de piel y tan potentemente que yo estaba disgustadísima porque yo había sentido lo que había ocurrido ahí. Y bueno, era algo realmente terrible. Cuando descubrí la alta sensibilidad dije, claro, ahora lo entiendo. La gente me decía, es que yo no sé cómo te puedes emocionar tanto o cómo te puedes asustar tanto incluso, ¿no? También somos así como asustadizos pero es porque nuestro sistema nervioso está tan activado, estamos emocionalmente tan dispuestos también, tan dispuestas que cualquier cosita que a otra a lo mejor no le parece nada, pues a nosotras nos activa, nos reactiva. También en esta fuerte emocionalidad tenemos que hablar de esa emocionalidad que no solamente es llorar, entristecerte cuando a alguien le pasa algo o cuando ves un anuncio, pues no sé, de personas en exclusión social o de situaciones muy complicadas o de guerra o de estas situaciones tan duras que hemos pasado y que estamos pasando aún, pues te emocionas, pero a veces es simplemente esta emoción que te produce el ver que de repente ha abierto la flor de la planta que tienes en tu habitación. Es algo que te emociona tan profundamente que te puede hacer incluso llorar o te puede hacer estar tan alegre. Hay veces que la gente se sorprende mucho, lo digo porque no solamente la gente se sorprende a veces porque dice, ¡ay, qué sensible eres! Es que de verdad que es que todo te afecta. No, no, a veces la gente se sorprende gratamente y realmente somos un elemento en el grupo donde estemos o en el equipo donde trabajemos que anima y que da esa alegría. ¿Por qué? Porque la transmitimos. Es como cuando alguien dice, ay, que no me encuentro. El otro día había una lista donde yo no me encontraba y de repente cuando me encontré fue como, ay, por fin. Y me alegré tanto que las otras 2 personas que estaban allí se alegraron muchísimo también. ¿Por qué? Porque esa emocionalidad no es tampoco negativa, sino que es en todo lo que nos ocurre, en todo lo que nos acompaña en la vida. Tenemos una tendencia también a querer ayudar, a sentir esa empatía de esta persona necesita esto y oye, mira, pues yo creo que puedo ayudarte en esto. Eso es algo también que, bueno, lo de poner límites es lo que nos hace falta. Porque si no, acabamos empatizando más de la cuenta y podemos llevarnos toda esa situación a nuestro lado y ahí hay que trabajárselo todos los días y a todas horas. Y el cuarto pilar del que podemos hablar es el de que descubrimos los matices, los detalles, cualquier cosa pequeñita que a lo mejor alguien que está en la otra punta se ha dado cuenta y tú, pero nadie más. Hola, Gillo. Hay veces que te das cuenta de la intención de la persona, te das cuenta de un pequeño gesto que nadie ha percibido y que tú sí lo percibes. Ese pequeño gesto que cuento de cuando iba en el coche de copiloto y le dije, frena. Y de repente pasó una persona el paso de cebra. Y me dice, ¿pero cómo lo has sabido? Y yo le dije, por el movimiento de sus músculos. Y me dijo, anda ya. Sí, sí, efectivamente, hay pequeños gestos, pequeños movimientos, intenciones. Vemos, percibimos y observamos mucho más allá de lo que otras personas pueden ver y percibir. Y eso les extraña. Pero hay una persona, por ejemplo, de quien también quiero hablar un día,
Jean Piaget, que quien haya estudiado psicología o algo sobre psicología del desarrollo y desarrollo evolutivo, seguro que lo conoce, que construyó una teoría basándose en la observación detallada de sus hijos. Solo de sus hijos. Es una de las críticas que se le hacen. Estoy segura de que Jean Piaget era altamente sensible. Después han hecho muchísimas más investigaciones, se han hecho muchísimos más trabajos, pero él, su teoría, la fundó, la trabajó y la basó en la observación de sus hijos. Y es una teoría que todavía, a día de hoy, sigue vigente. Así que creo que eso demuestra la gran aportación que las personas altamente sensibles podemos hacer a la humanidad. Distinguimos también esos estados de ánimo porque ¿qué pasa cuando eres paz en cuanto a esta necesidad de desarrollar la capacidad resiliente que os decía antes? Como estamos constantemente sintiéndonos acosados, por estas frases de, bueno, nos sentimos la oveja negra muchas veces, te das cuenta de cosas que nadie se da cuenta y te tachan de loca, o percibes que aquella persona se va a caer y antes de que se caiga llegas y la agarras, en fin, pequeños detalles que hacen que seamos diferentes. Y por mucho que digamos, en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a la diversidad. El mundo no está hecho para la diversidad. El mundo en el que vivimos está hecho para producir y reproducir. Y eso hace que esas cotas que se nos piden de gasto de tiempo, de producción, de reproducción, de inversión del tiempo para ganar un cierto nivel económico o un cierto nivel de prestigio, nos cueste muchísimo, sobre todo a las personas altamente sensibles. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esa capacidad resiliente porque esta situación nos produce sufrimiento. Y como nos produce sufrimiento, son muchas situaciones traumáticas que vivimos al día a día y en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que creemos este entorno seguro y lo tenemos que crear nosotras mismas. Tenemos que ser capaces de crearlo y de crearlo tal y como necesitemos, tal y como cada una en esa singularidad, en esa unicidad en la que estamos, seamos capaces de hacerlo. Es como si tuviéramos que estar constantemente remendando esos rotos. Por muy pequeñitos que sean, con lo cual el desarrollo de esta capacidad resiliente y la construcción de ese entorno seguro es para nosotras esencial. Para ello, hola Rafael, es esencial que cuando estamos en una situación de este tipo no nos identifiquemos con ella. En primer lugar, que no aceptemos lo que nos dicen como una realidad. A mí me da lo mismo que tú me digas que estoy loca. Yo sé que he visto a esa persona decirle al oído algo a la otra y estaban mirando aquella de allí y sé que estaban hablando de ella. Y después, cuando han llegado y le han dicho algo, esa persona se ha puesto a llorar. Eso me ha ocurrido a mí personalmente, pero cuando sabes que puede pasar, tú te estás sintiendo en una situación en la que acabas sufriendo. Y cuando la otra persona te dice, tú estás loca, no te enteras de nada, porque a veces nos acusan de eso, no te enteras de nada. Y quien a lo mejor no se está enterando es la persona que te lo dice. O a lo mejor, como te enteras demasiado, está dentro de ese rango de la personalidad narcisista, que también podéis ver un vídeo en este enlace que os voy a dejar y que seguro que os va a interesar, porque las personas paz es que somos la zona VIP de los narcisistas y de las narcisistas. Entonces es importante que no nos identifiquemos con esa situación y que no aceptemos lo que nos dicen y lo que nos llaman, sino que sepamos quiénes somos, que busquemos ese origen, que aprendamos y practiquemos técnicas de relajación y de control del estrés para conocernos mejor y que sepamos de verdad cuál es nuestra realidad, que no va a ser la que esos otros nos digan, sino que podemos complementarla para de verdad entendernos. Fíjate
Que cuando me dijo fulanita, es que tú eres muy sensible, es que lloras con todo, pues esto va a tener que ver con este pilar que yo acabo de leer, de la emocionalidad. O va a tener que ver cuando me dicen, es que no sé por qué tienes que fijarte en todo el mundo e ir ayudando por donde vas. Pues va a tener que ver con este pilar de la empatía, de la alta sensibilidad. Eso es lo que nos da las pistas. Pero por supuesto, nada de identificarnos ni con la situación ni con eso que nos dice esa persona. Esto es complicado. Ya os digo que es difícil porque tardamos años y en nuestro entorno, incluso cuando descubrimos esto y ya estamos en la edad adulta, es como decir, quiero decírselo a todo el mundo, que todo mi entorno sepa que a mí me pasa esto, por esto otro, y que yo tengo este rasgo de la personalidad y qué tal. Pero bueno, es mejor ir poquito a poco porque si no los vamos a asustar, las vamos a asustar. También es muy importante que equilibremos en nuestra vida el ruido con el silencio, la sobreestimulación con la estimulación suave de nuestros sentidos, que equilibremos, si vivimos en una ciudad muy ruidosa, que equilibremos ese ruido de la ciudad, porque el ruido no solamente es de oídos, ese ruido de la gente, ese ruido de la rapidez al caminar, ese ruido de tener que coger todos los días el transporte público, ese ruido de las redes sociales y de las noticias, de ¡ay, cuánta gente muere todos los días! ¡Ay, qué de cosas horribles pasan en el día! También pasan cosas bellísimas y maravillosas. Tenemos que buscar ese equilibrio y saber que podemos ayudar hasta cierto límite. Tenemos que conocer nuestros límites. Tenemos que entender cómo funcionamos. Y cuando entendemos cómo funcionamos, trabajarnos lo que veamos que necesitamos. Trabajarnos esos límites que tenemos que poner para no no aceptar esas toxinas que nos llegan desde el entorno y que incluso a veces nos creamos. Y ajustar nuestra energía, equilibrar lo que nos llega, lo que percibimos, equilibrarlo, ajustarlo y aprender poquito a poco a que eso es lo que forma parte de lo externo y que en nuestro interior solamente debemos guardar lo que realmente nos hace bien. Cuando equilibramos ese interior con el exterior, entonces es cuando tenemos esa armonía que tanto necesitamos. Así que creo que con todo esto que os acabo de decir podemos conseguir disfrutar. Vivir con satisfacción es posible, es el eslogan de Un Mar de Terapias, de esta marca comercial que creé también hace años, de la escuela Un Mar de Terapias. Y creo que así podremos empezar a disfrutar de todos los regalos y las oportunidades que la vida nos da cada día. Desde que abrimos los ojos ya estamos recibiendo esos regalos. Y así podremos aprender. Desarrollando nuestra capacidad resiliente, podremos aprender para poder utilizar esos aprendizajes como herramientas y usarlas en situaciones futuras. Seguramente cuando aprendemos lo que vamos a conseguir no es anular todo esto que nos ha ocurrido, ni mucho menos, sino poder utilizarlo para seguir accionando en nuestra vida de forma positiva y en nuestro beneficio. Así que espero que hayamos aprendido y que os haya servido todo esto para ir poquito a poco creando esos entornos seguros a nuestro alrededor, que tanta falta nos hacen desde que nacemos hasta que nos vamos a otro lugar. Así que espero que disfrutéis, pasad buen domingo, pasad buenas navidades. No hay de qué, Ariel, es un placer. No os olvidéis de que somos seres irrepetibles, únicos, que tenemos mucho que hacer aquí y que debemos disfrutar de cada instante porque es un regalo que si no lo aprovechamos se nos pierde. Así que pasad buenos días, cread esos entornos seguros, cuidaros mucho y nos vemos a la próxima, os avisaré.